continuando con los alquenos y sus propiedades, vamos a ver ahora entonces lo que es la ozonólisis. La ozonólisis es una reacción, como su nombre lo indica, que se da con ozono. Un alqueno reaccionando con el ozono. En algunos casos también es conocida como adición de ozono. Para entenderla mejor, vamos entonces a ver cuál es su ecuación general. En primer lugar entonces tenemos el alqueno. El alqueno, como pueden ver, posee su insaturación, que es el doble enlace, reaccionando entonces con el ozono. El ozono es esta molécula que podemos ver allí, una molécula de O3, es decir, 3 átomos de oxígeno constituyen una molécula de ozono. Esa reacción que vemos acá se da en presencia de zinc y agua para formar aldehídos y cetonas, una mezcla de aldehídos y cetonas. Eso va a depender del alqueno que tengamos reaccionando, más óxido de zinc. Entonces, recapitulando la ecuación, vamos a tener un alqueno reaccionando con el ozono en presencia de zinc y agua para dar origen a aldehídos y cetonas, o aldehídos o cetonas, dependiendo del alqueno, más óxido de zinc. Para que entendamos mejor esto, puedo obtener aldehídos si el alqueno es lineal. Se pueden obtener cetonas si el alqueno es ramificado. Entonces, el producto que obtenga acá depende del aldehído, del alqueno que esté reaccionando. Si el alqueno es lineal, obtengo aldehído. Si el alqueno es ramificado, obtengo cetona. Esto que se ve acá entonces es la ecuación general de la ozonólisis. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es la ozonólisis. Ya decíamos que la ozonólisis reacciona entonces un alqueno con el ozono. Vamos a ver la reacción con el siguiente ejemplo. El propeno. Bien, recuerden el propeno lo obtuvimos en la deshalogenación que hicimos en el video anterior. Ese propeno ahora lo vamos a hacer reaccionar con ozono en las condiciones que vemos acá, en presencia de zinc y en presencia de agua. Cuando se da esa reacción de un alqueno como el propeno con el ozono, en estas condiciones, en presencia de zinc y agua, se va a formar un ozónido. ¿Okay? Esta reacción de ozonólisis se da en dos pasos. Entonces el primer paso es formar esta estructura que vemos allí. El propeno reacciona con el ozono en presencia de zinc y agua y se va a formar un ozónido. Esta es la primera etapa de la reacción. Este ozónido es una estructura inestable, es una estructura intermedia que es muy inestable, es decir, un paso que se da demasiado rápido. Luego se da continuidad a la reacción y ese ozónido da paso a la formación de dos aldehídos. En este caso se va a formar el propeno, va a dar origen al etanal más el metanal más el óxido de zinc. Y de esta manera se completa la reacción de ozonólisis. El propeno reacciona con el ozono en presencia de zinc y agua para formar dos aldehídos, el etanal, que es el que vemos allí, más el metanal, que es el que vemos acá, más óxido de zinc. Bien, se forma una mezcla de aldehídos. ¿Por qué se forman aldehídos y no cetonas? Porque estamos haciendo la reacción con un alqueno lineal. Si el alqueno tuviese una ramificación, obtuviésemos entonces un aldehído y una cetona. Pero como el alqueno es lineal, como lo vemos allí, es lineal, no tiene ramificaciones, lo que se obtiene entonces es una mezcla de aldehídos más el óxido de zinc. Esto es lo que se conoce entonces como una ozonólisis.